Espero todos tengan un día excelente. Es un gusto saludarles nuevamente y con la ayuda de Dios, con su bendito Espíritu Santo, podremos el día de hoy compartir su palabra. Espero que todos vengan muy deseosos, no tan solo de aprender, sino que nuestro Santo Espíritu pueda manifestarse, pueda estar en medio de nosotros. La verdad es que con mucho anhelo, con mucho deseo, pues vengo a compartir este mensaje que espero sea de ayuda, que espero sea de bendición para todos ustedes. Vamos a poner nuestra reunión en manos de Dios para que Él bendiga nuestros corazones, para que Él abra nuestros corazones, para que unja con colirio nuestros ojos, para que nuestro corazón sea dócil y no resista al Espíritu Santo, sino más bien sea dócil, sea conducible, sea enseñable. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, estamos aquí reunidos porque tenemos la firme convicción de que tú, Señor, estás muy interesado en la salvación de todos nosotros, Señor, de guiarnos, oh Señor, de ayudarnos a crecer, de bendecir nuestros hogares, Señor, de bendecir todo lo que hacemos para ti, Señor, de bendecirnos en nuestro trabajo, en la guianza de nuestros hijos, Señor, en la compañía de nuestras esposas, de los esposos, de todas las mujeres que aquí están, Señor. Dios, y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo en un par de reuniones, vamos a darle continuidad, pero invocamos tu nombre, Señor, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, el cual sabemos que es real, el cual en su momento los que somos cristianos nos tocó, nos convenció de nuestro pecado, nos hizo sentirnos culpables y a su vez con la esperanza de ser perdonados, Señor. Te ruego por mis hermanos, te ruego por las personas que vienen como simpatizantes, Señor, que quieren afianzarse de ti, Señor. Te ruego por aquellos que quizá no han sido dóciles, Señor, para que con tu Espíritu Santo, no con elocuencia de hombres, Señor, sino con tu bendito Espíritu Santo, toque los corazones, Señor, porque verdaderamente, Señor, tu bendita palabra es como martillo que quebranta la roca, Señor. La piedra más dura, Señor, por tu Espíritu Santo es ablandada, Señor. Se vuelve el corazón como de carne, Señor. En el nombre de Jesucristo, te ruego que me ayudes a expresarme, Señor. Te ruego que este tema que es tan hermoso, tan importante, quede sellado en los corazones, Señor. Y que las mentes también continuamente estés hablándole, Señor. En el nombre de Jesús demuestra que tú estás con nosotros, Señor. Con tu espíritu, con tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, te pido que así como en una ocasión, en un par de ocasiones había multitudes y solamente un jovencito tenía ahí unos peces y unos panes, Señor, y tú multiplicaste para dar de comer a todos. Somos personas que también tenemos hambre espiritual, Señor. Te pido que nuestros pececillos y nuestros panes sean multiplicados para dar de comer a todos los que estamos presentes, Señor, porque hay abundancia en ti, Señor, porque de tu plenitud tomamos todo, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, para gloria de tu nombre, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor, para beneficio de la persona que se acerca a ti, Señor, deseoso de que tú le transformes. En el nombre de Jesucristo, ven en medio de nosotros, Señor. Amén, y que así sea, Señor, amén. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio, si me permites, por favor, hermana, la primera diapositiva. Nosotros tenemos un par de enseñanzas, como bien decía, las cuales 30 de septiembre, 7 de octubre, pero hoy corresponde el tema que tiene que ver con atraer a las personas a Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Una de las partes de esa obra preciosa de esa obra del Espíritu Santo es atraer a las personas a Cristo. ¿Ok? Ese es el tema, atraer a las personas a Cristo. Y entonces es importante recapitular que el Señor Jesucristo vino como el Redentor de la humanidad
en virtud de su obra expiatoria. Esa fue la parte que tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo es que es el administrador de dicha redención, en virtud de la revelación del Espíritu en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, hace 8 días veíamos con nuestro hermano Saúl, ¿verdad?, que quien inspiró las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, es mismo Dios por su Espíritu Santo. Dice que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es lo que ellos hablaron. Entonces el Espíritu Santo es administrador de esa redención. Quien murió en la cruz es Jesucristo, pero quien administra esa bendita redención, el Espíritu Santo. Seguimos, por favor. 4 afirmaciones importantes. La primera afirmación, lo vimos en la primera reunión con nuestro hermano Víctor. El Espíritu Santo es una persona. Él no es simplemente una influencia sagrada, sino la tercera persona de la adorable Trinidad. Sabemos que existen algunas doctrinas, no son nuevas, por cierto, desde hace muchos siglos han querido surgir ciertas herejías, y una de esas herejías es quitarle esa personalidad al Espíritu Santo. Desde hace muchos siglos, los credos que se retomaron y que se establecieron fue con el objeto, con el propósito de luchar contra las herejías que surgían, ¿verdad? Sabemos, le doy lectura a un párrafo importantísimo, sabemos que Pentecostés fue el inicio de la dispensación del Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario que este nuevo orden tiene la finalidad de ministrar y completar la obra de Cristo, y que de ninguna manera la sustituye. Él vino a los suyos como el Consolador prometido por Cristo. Los credos antiguos hablan de Él y de su ministerio. Un ejemplo es el credo conocido como credo del 369 después de Cristo, el cual dice: de ninguna manera separamos al Espíritu Santo, sino que lo adoramos junto con el Padre y el Hijo, perfecto en todas las cosas, en poder, honor, majestad y deidad. De tal manera que no nos deja duda a que si el Espíritu Santo es una fuerza o es parte, tiene personalidad, es la persona del mismo Dios como Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, también esto se argumentó de muchísimas maneras, con textos bíblicos, para argumentar que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? Seguimos adelante. El Espíritu Santo ha sido revelado progresivamente a la iglesia. No podía ser revelado por completo, sino hasta después de la encarnación. ¿Sí? El Espíritu Santo, lo leemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, le hizo sombra a María, ¿verdad? Y entonces se gestó en él un ser precioso que más tarde debía morir en una cruz, pero nació allí, ¿verdad? Y fue encarnado, y entonces no podía en ese momento el Espíritu Santo revelarse de una manera plena, porque era necesario que primero viniese a Jesucristo. Siguiente, por favor. El Espíritu Santo no podía venir como administrador de la obra expiatoria de Cristo, sino hasta que su ministerio terrenal fuera completado. De modo que el Espíritu Santo no sería revelado totalmente, sino hasta la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Siguiente, por favor. El Espíritu Santo como una persona fue revelado por completo en Pentecostés. Por lo tanto, debemos considerar como el día inaugural del Espíritu Santo, cuando vino a ser su propia persona como el defensor de la iglesia. Parácletos, intercesor, es lo que significa consolador, ¿verdad? Intercesor, consolador, abogado. Y a lo largo de la enseñanza vamos a estar viendo por qué era necesario que ese Espíritu Santo surgiera, viniera a escena. ¿Ok? Es importante estos 4 puntos, pero seguimos reflexionando sobre textos, sobre ciertas verdades importantes. Él no es simplemente una influencia sagrada, sino que es reconocido como la tercera persona
de la Trinidad. No solo es una influencia, es una persona. Y es importante que lo tengas claro, porque algunas de las creencias que en otros lugares se predican es que simplemente es una fuerza. El hermano Saúl lo amplió y habló sobre ese aspecto. Siguiente, por favor. El Espíritu Santo es la persona que completa la deidad y el último en ser manifestado. Siguiente, por favor. No existe ninguna analogía o contraparte en la naturaleza, como en el caso del Padre y el Hijo. Quizás a ti y a mí nos es más fácil, porque somos papás, porque somos hijos, comprender ese papel de padre, ese papel de hijo, pero, o esa persona de padre, persona de hijo. No hay tal en la naturaleza alguna analogía en la que podamos basarnos para describir. De hecho, menciono lo que dice aquí, para ayudarnos, dice, no existe ninguna analogía o contraparte en la que en la naturaleza, como en el caso del Padre y el Hijo, para ayudarnos a interpretar la indescriptible singularidad del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Debemos entender que el Espíritu Santo era desde el principio operando en la creación y providencia. Él es, así como el Padre, así como el Hijo, Él es desde antes de todas las cosas de la creación. Seguimos, por favor. Bien, el Espíritu Santo fue dado en cumplimiento de la promesa y fue dado también como un anticipo de una promesa que aún no ha sido cumplida. ¿En qué sentido? Cito ahí la parte de Joel, donde Joel expresa, ¿verdad?, que él, después de esto, el verso 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es la promesa del Antiguo Testamento, ¿verdad?, del profeta, está escrita en el profeta Joel. A su vez, también nos menciona en 2 Corintios 1:22 que el Espíritu Santo, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amados, en un sentido doble, ¿verdad? Como una promesa, el cumplimiento de una promesa, el día de Pentecostés, al cual hace alusión Joel 2:27 en adelante, pero también el Espíritu Santo, ¿verdad?, como las arras del Espíritu en nuestros corazones hasta que Él venga, amados. Ok, siguiente, por favor. Bien, quisiera que tratemos de visualizar el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por supuesto que es de una manera, no podemos decir quizá palpable, sino de una manera más explícita, que se denota más en las páginas, en los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Por supuesto que se denota más, pero también en el Antiguo Testamento quisiera hacer alusión a 4 diferentes etapas en las que el Espíritu Santo se manifiesta a la humanidad, a la creación, en diferentes formas. Bien, después de la caída, vemos la obra del Espíritu Santo en 4 etapas. La caída de Adán y de Eva, ¿verdad?, principales del Antiguo Testamento. La primera etapa consistió en el trato directo del Espíritu Santo con la conciencia de los hombres de una manera puramente privada y personal. Fue la manera en que el Espíritu Santo trató con la humanidad. Un ejemplo, dice la Biblia acerca de Abel, da testimonio en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que dio testimonio de que era justo. Abel obedeció la guía del Espíritu y ofreció un sacrificio aceptable. Abel recibió el testimonio de que era justo. Así lo dice el libro de Hebreos. Caín, al ofrecer el fruto de su propia labor, fue rechazado. El ser humano continuó siguiendo sus propios caminos y la maldad se incrementó hasta el diluvio. La familia de Noé unió el viejo mundo con el nuevo. ¿Por qué expresa esto? Porque ¿quiénes fueron los únicos sobrevivientes del viejo mundo? La familia de Noé, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu continuó tratando con la conciencia de los hombres. Esta es catalogada como una primera etapa. La segunda etapa tiene que ver con un hombre, y ese hombre se llama Abraham.
¿sí? La segunda operación del Espíritu fue a través de la familia. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Abraham añoró el establecimiento de la ciudad de Dios y de un nuevo orden. La familia escogida era la iglesia, me sobra ahí era la iglesia en un estado inicial, la familia. Entonces Dios trató con ese hombre, sabemos cómo lo llamó, sabemos que ese hombre le creyó a Dios, ¿verdad? Y su fe le fue contada por justicia, ¿verdad? Y ese hombre, Dios, el Espíritu Santo trató con ese hombre y Dios ideó mediante esa familia tratar no tan solo con esa familia, sino que en los pensamientos de Dios estaba aún toda la humanidad, ¿verdad? Todos los pueblos. Levantar a ese pueblo como un ejemplo de comunión con Dios, de que el Dios, Jehová de los ejércitos, era su Dios, y entonces enseñarle a los demás pueblos cómo se debía vivir, ¿ok? Siguiente, por favor. La tercera etapa, en la que la operación del Espíritu se encuentra en la promulgación, es en la promulgación de la ley. Con el tiempo, a la luz interna, se refiere a la luz interna de cada ser humano, ¿verdad? Se tornó opaca e inestable, y la familia escogida fue esclavizada y degradada. Conocemos lo que le pasó al pueblo de Israel con los egipcios, ¿verdad? Y entonces, hasta que se levantó otro rey en Egipto, que no conocía a José, usando de astucia con el linaje de los israelitas, maltrató, dicen ellos, a nuestros padres para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, ¿verdad? Y fue criado primeramente con su madre y una etapa más, ¿verdad? Con los mismos egipcios. Ok, entonces Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de la opresión social y para darle la guía de una ley escrita para complementar la obra interna de la conciencia, ¿verdad? Aunque era algo que Dios ya había puesto en la conciencia, en las personas, Dios decide sacar, ¿verdad?, nuevamente promulgación de esa ley para que estuviese muy presente en las conciencias de las personas, ¿verdad? Siguiente y última etapa en el Antiguo Testamento, que podemos nosotros englobar la etapa, esta es la C. Dice, esta ley era moral, ceremonial y judicial. La ley servía para dar permanencia al ideal moral. El sentido del hombre en cuanto al pecado se había adormecido y por medio de la ley Dios les dio una transcripción escrita de su propia naturaleza moral. Estamos hablando de la ley, ¿verdad?, conocida como la ley de Dios que se dio a Moisés. Ahora sí, la número 4, que tiene que ver con los profetas. El cuarto y último método de operación del Espíritu en el régimen preparatorio se encuentra en la voz de los profetas. ¿Por qué el régimen preparatorio? Porque finalmente, al inicio de esta plática, mencionamos que se manifestó después de que Cristo vino a expiar los pecados de toda la humanidad. Entonces, esta etapa, los hombres empezaron a dar más atención a las formas externas que a su espíritu interno. Porque ¿cuántas veces no el Señor Jesucristo reprendió a esa generación y les dijo, ¿verdad? Oíste que fue dicho, no adulterarás. Y ellos decían, yo no adultero, yo guardo la ley. Pero entonces descuidaban el aspecto que tiene que ver en el espíritu interno. Y entonces Jesucristo los sacó a la luz y Él les dijo, ok, no adulteras, ¿verdad? Pero codicias. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Y así también hay más ejemplos cuando el Señor Jesús les reprocha y les dice a los religiosos, a los fariseos de aquel entonces, y les dice, sois sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque por fuera estaban blancos y parecía que todo estaba bien, pero por dentro. Entonces, por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces, esa es la situación que Dios observó en la humanidad y su Espíritu Santo lo envió para hacer referencia a esos aspectos internos.
y que Jesucristo posteriormente también tocó, también retomó. Por esta razón se levantaron los profetas, quienes apelaron a las esperanzas y temores de los hombres y dieron contenido interno a las formas externas, ¿verdad? No tan solo se quedaron con el aspecto externo, sino le dieron contenido interno. Siguiente, por favor. El orden profético marcó un avance distinto al apelar a la ley, al proveer una literatura devocional y en especial al dirigir la atención de los hombres hacia el Redentor prometido. También es en esta etapa que en muchos de los libros, ¿verdad?, se habla de Jesucristo, del Mesías prometido que había de venir, y entonces los profetas cumplen con esa función que es parte de la obra del Espíritu Santo, decíamos, en distintas etapas. Primera etapa, recapitulando, lo que tiene que ver con la conciencia del ser humano, hablando de Abel. Segundo, con la familia, con Abraham. Tercero, que tiene que ver con la ley dada a Moisés. Y número 4, los profetas. ¿Ok? En estas 4 etapas, Dios, el Espíritu Santo, tenía comunicación con el ser humano, pero por supuesto que no era lo que en la actualidad nosotros tenemos oportunidad de vivir, y más adelante nos van a brillar, espero que con la ayuda de Dios nos brille en el corazón, lo que tiene que ver con esa preciosa obra del Espíritu Santo en una persona, ¿sí? Porque trataba con sus conciencias, amado, pero ahora nosotros, ya murió el Señor Jesucristo y tenemos su palabra, y entre nosotros está su Espíritu Santo, que de muchas y múltiples maneras, más adelante lo veremos con el etíope, el funcionario de Candace, ¿verdad? Y también lo veremos con otros par de ejemplos, lo que tiene que ver con su influencia en cada uno de nosotros, amado. Bien, todo esto es importantísimo para tener un limpio entendimiento, un claro entendimiento extenso, ¿verdad? Hasta este momento me he dedicado a leer y a llevar como una secuencia, ¿verdad?, de lo que es el Espíritu Santo en esas diferentes etapas de una forma extremadamente resumida, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor. ¿Por qué atraer a las personas? ¿Dónde y cómo están espiritualmente? ¿Por qué surge este tema, verdad? De atraer a las personas a Cristo. ¿Dónde y cómo están espiritualmente las personas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estabas tú cuando Cristo no brillaba tu corazón? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas tú espiritualmente? ¿Y por qué Él, mediante su Espíritu, te atrajo? ¿Y cómo hizo para atraerte a Él? Aunque somos diferentes y tenemos nuestra historia diferente, diferentes maneras, ¿verdad? Dios nos llamó, Dios tocó nuestro corazón, Dios nos hizo sentirnos culpables, Dios nos abrió, nos quitó la venda de los ojos y nos hizo ver que habíamos sido todo el tiempo egoístas y que Dios no figuraba en nuestras vidas. Por supuesto, lo hizo el Espíritu Santo. Y quien conmueve tu corazón y quien te convence cuando una y otra vez caemos en la necedad, nos metemos con el pecado, y quien influencia tu mente, quien influencia tu corazón, quien cuando en distintas ocasiones tú quizás que no te has acercado a Dios, has caído en pecado y Él te convence, Él hace que veas la necesidad tan grande de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo atrae las personas a Cristo. ¿Dónde y cómo están espiritualmente? A estas preguntas responderemos con la palabra de Dios. Si eres tan amable, siguiente, hermano. Bien, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amado, Él está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Está hablando con esa gente que le había seguido, y entonces, si recordamos nuestra vida pasada, amado, nosotros no conocíamos a Dios. No nos interesaba estar en una reunión como esta. No tenía para nosotros un objetivo. No tenía sentido. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Vivíamos en el mundo, comíamos,
comíamos, bebíamos, nos divertíamos, hacíamos esto, hacíamos aquello, y finalmente Dios no figuraba, Dios no era alguien importante. Quizá algunos por educación, por no faltar al respeto a Dios, decíamos, sí, Dios es importante, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, con nuestro ejemplo, no, Dios no estaba en nuestra vida. Ok, entonces, amados, en ese estado estábamos todos. Ok, pero habla de un grupo de personas al cual les dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Sí? Mora con vosotros y estará con vosotros. Está hablando de un momento futuro, cuando Él en la cruz, ¿verdad? Muere, posteriormente es sepultado, ¿verdad? El sepulcro no lo puede retener y Él resucita y asciende al cielo, estando presentes los discípulos, como 120 en número, y entonces asciende a los cielos y de ese momento está hablando, estará con vosotros, el Espíritu Santo estará con vosotros. Y entonces, amado, es algo que hasta el día de hoy quizá no terminamos de comprender o que no nos desacostumbramos a que Él existe, que Él está, y solamente cuando quizá sufrimos por nuestra necedad, sufrimos algún sangoloteo en la vida, entonces decimos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Me está llamando, el Espíritu Santo me hizo ver esto, me hizo ver aquello, pero quizá estemos desacostumbrados a tratar con la persona del Espíritu Santo, a comprender cuál es su función, a comprender cómo muchas veces, muchas ocasiones, acuérdate cuando no eras convertido a Dios, no una, sino múltiples ocasiones, el Espíritu Santo te llamó. El Espíritu Santo te convenció de que tu vida estaba llena de pecado. Y aún así en muchas ocasiones dijimos, no quiero, ¿sí? A veces por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas de estudio en el estudio, por problemas múltiples y a veces con sus bendiciones, porque Dios te bendijo de una forma y de otra manera y de otra forma más, y entonces su Espíritu Santo te hace sentir muy indigno, ¿verdad? O te hizo sentir muy indigno, decir, yo hago esto mal y peco así y peco asá. Y entonces si Dios me bendice y Dios me ayuda y Dios me protege y me defiende y hace esto y hace aquello a favor mío, amado, y se siente uno, quizás es una expresión un tanto fuerte, ¿verdad? Pero se siente uno como una cucaracha, amado. ¿Sí? Te das cuenta de que eres indigno. Y si no eres sensible al Espíritu Santo, así puede continuar la vida y el Espíritu Santo hablándote, haciéndote ver que no es por ahí el camino, haciéndote ver que estás mal, haciéndote ver que lo necesitas. Y puede ser que alguna persona de nosotros decida no correr a los brazos de Dios. Y para eso es esta predicación, para que puedas apreciar el Espíritu Santo, cómo te ha anhelado, para que puedas apreciar cómo el Espíritu Santo te ha buscado, cómo el Espíritu Santo hasta hoy te ha preservado, cómo el Espíritu Santo te ha ayudado, te ha bendecido, ha estado contigo, ha estado a tu lado, sin que tú te percates quizá de que Él está contigo. Por supuesto que produce en nosotros, ¿verdad? Puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Amados, pero también creemos que tú tienes una voluntad y que tú puedes elegir, como vamos a ver un ejemplo de los judíos que resistieron al Espíritu Santo y resistieron y no dejaron que entrara el Espíritu Santo. Bien, ¿podemos continuar? Bien. Ok, estamos hablando de un hombre natural, en el 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que se ocupa para pensar como Dios piensa, ¿sí? Dice también otro pasaje que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Pero ¿y si Cristo vivió hace muchos años, verdad? Más de 2000 años. Mediante la Escritura podemos tener la mente de Cristo y podemos tener
las verdades, amado, pero esas verdades, quien las hace ver, quien las demuestra, quien las exalta en tu corazón, quien abre los ojos, amado, tú puedes leer la Biblia y el Espíritu Santo te va a estar tratando, ¿verdad? Amado, y hay gente que quizá la lea como mero conocimiento, porque los salmos son hermosos, y alguien la puede leer por mero conocimiento, porque tiene un grado alto de sabiduría. Pero, amado, es algo muy distinto, además de que sean verdades y que se puedan leer, y además de que el Espíritu Santo las inspiró, o inspiró a esos hombres que escribieron. Además de eso, amado, el Espíritu Santo está presente cuando tú tienes un corazón deseoso de conocer a Dios y lees las Sagradas Escrituras. Él está dispuesto a enseñarte, Él está dispuesto a influenciarte, Él está dispuesto a ungir tus ojos con colirio para que veas, Él está dispuesto a quitarte la venda de los ojos. ¿Quién es el que hace eso? Lo hace la tercera persona de la Trinidad. Se llama Espíritu Santo. No es una fuerza activa, no es una fuerza sagrada, es la tercera persona de la Trinidad, como lo leíamos en el credo del 369 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, amado, ¿quién es el que puede discernir las cosas espiritualmente? ¿Y mediante quién lo hacemos? Mediante el Espíritu Santo. Tu inteligencia no te alcanza, no nos alcanza, amado. Qué bueno que seas una persona inteligente, eso Dios te lo dio, agradéceselo a Él y ponle a sus órdenes, agradécelo a Él y pon a sus órdenes tu inteligencia que Él te ha dado, ¿verdad? Porque eres mayordomo de esa inteligencia. Pero, amado, para discernir las cuestiones espirituales, no alcanza, sino que se requiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, les decía hace un momento que la Escritura dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Dice, mas nosotros, es una interrogante, y después dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, los cristianos, ¿verdad? Los que el Espíritu Santo ha venido y ha posado sobre nosotros, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es importante también que el cristiano busque al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas veces somos cristianos, pero cometemos error tras error. No estamos hablando de cuestiones de caer en adulterio, de ese tipo, sino estamos hablando de que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hacemos nuestra voluntad. Desafortunadamente a mí también me ha tocado eso. Hacemos nuestra voluntad, amado. Y entonces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Lo necesario es ser dóciles, dejarnos guiar, ¿sí? Ya no elegir nosotros, sino discernir. Ya no nos tomamos esa molestia de discernir o de pedirle discernimiento a Dios, sino que elegimos y después ya le pedimos que nos saque de ese asunto en el que nos metimos. Es inverso, ¿verdad? Es primero pedirle a Dios la guianza y discernir espiritualmente y entonces sí elegir, ¿verdad? Ok, bien, entonces seguimos, por favor. La imperiosa necesidad de influenciar a toda persona en cada lugar mediante su Espíritu Santo. Una imperiosa necesidad. En aquel entonces, siguiente, por favor. En aquel entonces estaba ahí Jesucristo y entonces había ciertos griegos en los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Unos griegos que habían subido a adorar, amado. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Te buscan los griegos, ¿verdad? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amado, ¿qué tiene que ver la respuesta con la pregunta? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amados, ¿a qué se está refiriendo esto? Los griegos están deseosos y vienen a adorar y lo buscan. Dile por favor que necesitamos verlo. Y entonces los griegos quieren ver a Jesús. Y el Maestro, Jesucristo, contesta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Amados, ¿sabes qué es lo que está contestando?
Lo que está contestando, que era necesario que Él ya padeciera en la cruz, que Él padeciera ya en la cruz, y que Él se entregara, se ofreciese, y si esa, de cierto os digo, que lo que está en negritas, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A quién se está refiriendo? ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su propia vida, que iba a ser ofrecido ya. Y decía, es necesario. Y alguien dirá y preguntará, ¿pero para qué era necesario? ¿Por qué Él no salió y los atendió y les dijo, miren, el camino es Él, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida? ¿Por qué no dice eso la Biblia? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Bien, aquí está en San Juan 16. Voy a leer lo que está en negritas, no voy a leer todo el texto, pero él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene que yo me vaya, dijo Cristo, porque si me fuere, os lo enviaré. Es lo que está diciendo. Cristo está diciendo, mira, pues yo los amo y yo voy a dar mi vida en sacrificio y aquí estoy y tenemos una relación estrecha, hermosa, ¿verdad? Ustedes son mis apóstoles y había discípulos también, pero Él dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y entonces, amado, ¿por qué convenía que Él se vaya? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Por qué convenía? Conviene que me vaya, que yo me vaya. En la parte superior, los discípulos se ven privados de la presencia corporal de Cristo. Para recibir al Consolador, para recibir la ayuda y los consuelos espirituales, era necesario que Cristo partiera ya, ¿verdad? Se fuera, ascendiera al cielo. Punto 1, dice, su presencia corporal estaba limitada a un lugar, aunque ciertamente era Dios, pero también estaba en un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces tenía ciertas limitaciones, y dentro de esas limitaciones es que Él estaba limitado a un solo lugar. Y vemos a un Cristo incansable, un Cristo, un Jesucristo que estaba predicando ahí en el mar de Galilea y en el sermón del monte. Y vemos a Jesucristo aún con hambre ahí con la mujer, ¿verdad?, samaritana, y con el endemoniado gadareno, y con ¿cuántos personajes hay en la Biblia que Él continuamente de una y otra forma Él estaba lanzando la red y entonces haciendo a esos hombres pescadores ahora de hombres, ¿verdad? Para que hicieran con discípulos, amados. Y entonces, pero estaba limitado a un lugar. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué Él dice, conviene que yo me vaya? Mientras que mediante su Espíritu pueda ahora estar donde quiera. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en su nombre, ahí estoy en medio de ellos, es lo que dice la Escritura. Y entonces, de esa manera, el Señor Jesucristo puede estar con usted, y puede estar con usted, y puede estar con usted mediante su Santo Espíritu, y con usted, y con todos los presentes, y si usted vive en un estado, y yo vivo en otro estado, y si usted viaja a otro país, amados, puede estar con todos nosotros al mismo tiempo. Su Espíritu Santo, nuestro hermano Saúl nos habló de eso, ¿verdad? Y entonces, esa omnipresencia del Espíritu Santo, amado. Y entonces, conviene que yo me vaya. ¿Qué estaba diciendo con los griegos? Lo que estaba diciendo, cuando les dijo, conviene que yo me vaya, lo que está diciendo, ya los gentiles están buscando, los gentiles tienen hambre, los que no son judíos, los griegos están buscando. Yo necesito ya ser glorificado, ascender al cielo, por supuesto morir, resucitar, ascender al cielo. ¿Para qué? Amados, para que el Espíritu Santo entonces viniese, y en esa etapa estamos viviendo, amado. Y qué importante es que tú la valores, te des cuenta, para que el Espíritu Santo te guíe, para que el Espíritu Santo te dé la fuerza de salir adelante, para que el Espíritu Santo estés muy consciente de que andamos en la calle, de que andamos de aquí a allá, y no porque estés aquí, que te estén viendo los hermanos, sino en X lugar donde nadie nos ve, y que solamente está nuestra propia conciencia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está diciendo, Yair, esto no lo hagas, ¿sí? Y está diciendo, Yair, ten cuidado aquí. Y está diciendo su Espíritu Santo,
esto no está bien. Y está diciendo su Espíritu Santo, es por aquí y es por acá. Amado, qué preciosa labor del Espíritu Santo. Quizá nos hemos acostumbrado y nos levantamos de mañana y sentimos que, pues que Dios ya la llevamos más o menos, porque ya según las estadísticas de 365 días del año, siento su presencia un 80% de días, y entonces nos acostumbramos y creemos por los años que llevamos, quizá. Llevamos muchos años y decimos, no, sí, hoy va a ser un día como los demás, Dios me va a guardar, amado, pero quizá hemos perdido esa sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Y que Él, si tuvieras un amigo que le agrada, bueno, no si tuvieras un amigo, el Espíritu Santo, que anda con nosotros en todo lugar, entonces, si estuviéramos más conscientes de eso, cuidaríamos nuestra lengua. Si estuviéramos más conscientes de eso, planearíamos nuestro día de una forma correcta. Si estuviéramos más conscientes de eso, nos dejaríamos guiar de una manera diferente, de una manera preciosa, porque el deseo de Él es guiarnos, el deseo de Él es enseñarnos, el deseo de Él es estar continuamente, ¿verdad? Tuve una experiencia que me hizo recordar lo que me decía un hermano, y él me decía, Yair, hoy hubo una bendición muy hermosa, pero esa bendición ya pasó. Y tenemos que buscar de Dios para que haya una nueva bendición de Dios, y esa bendición cada día. Amados, debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo, que Él esté agradado con nuestras vidas, que el Espíritu Santo se sienta a gusto con nosotros. No nos olvidemos y pensemos que porque no nos ven los hermanos, entonces puedo ahí darme un permiso de pecar, hacer esto, hacer aquello, amados. No, el Espíritu Santo, ¿quieres que esté contigo en todo momento? Amado, tienes que cuidar su presencia, tienes que cuidar la rectitud de tu corazón, la integridad de tu corazón, tienes que cuidar todo eso. Él está dispuesto a edificarte para que en todo momento Él quiere estar contigo, amado. El Espíritu Santo, ¿crees que Él desea estar contigo? Dice la palabra que nos anhela celosamente, nos desea estar con nosotros, desea vivificarnos, desea ayudarnos a comprender más cosas de Él. Ese es el Espíritu Santo, amados. Bien, la presencia corporal de Cristo puede atraer la atención de los corazones que le ven, pero la presencia del Espíritu Santo puede atraer el corazón de los hombres, amado, los hombres que leen la palabra, los hombres que escuchan una predicación, los hombres que leen, como decía, las Escrituras. En cualquier caso, amado, el Espíritu Santo puede actuar, y por esa razón, esos son los argumentos de Cristo para que Él dijera, os conviene que yo me vaya. Bien, dice aquí una nota más, que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa para los discípulos mismos. El Espíritu Santo tiene una tarea que llevar no solo en los enemigos, sino especialmente con sus siervos y ministros. ¿Has creído en Cristo? El Espíritu Santo tiene una labor contigo, con sus siervos, con sus hijos, con sus ministros, no tan solo con los enemigos, sino contigo. Si tú eres iglesia de Dios, Dios tiene una labor también contigo. ¿Ok? Bien, continuamos, por favor, hermana. ¿Qué número de diapositiva es, hermana, por favor? ¿Cuál? 26. Ok, bien. Vamos a ver algo importantísimo en relación de un texto, ¿verdad? Ese texto es el que habla y es el que dice que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo hemos escuchado anteriormente? ¿Sí? Habla del Espíritu Santo y dice, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver por qué Él convencerá de pecado. Por cuanto no creen en mí, dice, el Espíritu es enviado para convencer de pecado a los pecadores, no solo a decirles que están en pecado. En la convicción hay mucho más que una mera noticia. Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a una persona. El Espíritu convence. Vuelvo a leer lo que está en negritas. Hay un poder de persuasión
que deja sin ninguna excusa a una persona. ¿Ok? El Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la mancha del pecado, del fruto del pecado que es la muerte. El Espíritu Santo especialmente redarguye del pecado, de la incredulidad, por cuanto este es el pecado que trae directamente la condenación eterna, y en la parte inferior de la diapositiva está el sustento bíblico, ¿verdad? El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto de que Él convence de pecado? Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a una persona, y dice más arriba que no solamente es una mera noticia. Todos los que actualmente hemos seguido a Cristo, hubo un momento de convicción de pecado. Te lo dijeron de muchas maneras, pero cuando no cayó la convicción, tuviste que entrar en esa convicción. ¿Y sabes quién hizo posible la convicción de pecado en tu persona? Lo hizo el Espíritu Santo. Él te convenció. Y aunque tú estabas muy afirmado en tu intelecto, muy afirmado en tu muy estilo y tu forma muy particular de vivir, Él vino y te dijo, no es cierto, tú estás en pecado. Te hizo sentirte culpable, nos hizo sentirnos culpables, no más de la cuenta, sino darnos cuenta quiénes somos. De una manera, a veces tenemos un concepto de nosotros mismos muy diferente al que pudiera tener Dios. Pero Él convence la culpabilidad del pecado, amado. Ya no justificarte, sino que Él te hace ver. Hace unos días estuve platicando con una persona, y esa persona, la verdad que me llenaba de gozo escuchar, y recordaba yo los días en que yo también caí en esa convicción de pecado. Amado, si la hace el Espíritu Santo. Y estaba recordando esos días porque la persona me decía, no con hipocresía, me decía, es que leo la Escritura y lloro, me doy cuenta de por qué Él me ha dado otra oportunidad. ¿Sí? Y me avergüenzo de todo lo que hice. Amado, ¿qué observas en esa persona? Lo que observas es que la influencia del Espíritu Santo ha estado allí, tratando con su corazón. Ha leído la Biblia, pero mediante su Espíritu Santo se ha dado cuenta que su vida está mal. Y entonces me avergüenza mi vida pasada. Y no tenía yo que convencerlo y decirle, no, es que tú eres pecador. Y es que, para nada, todo el respeto que se merece una persona, ¿verdad? Pero Dios mismo, lo que quizá yo debiera decirle, ¿verdad? La verdad es que Dios mismo se lo había hecho sentir, se lo había hecho ver, y su pecado lo veía de una magnitud correcta, adecuada, no lo minimizaba. Él decía, es que me siento, dice muchas veces, el rey David también lo escribió, ¿verdad? Que inundaba su cama, ¿verdad? Con lágrimas. Y entonces decía esa persona, lloro de ver la oportunidad tan grande que Dios me ha concedido y me avergüenza mi vida pasada, me avergüenza, me duele cómo hice esto, hice aquello y me duele, amado. Se llama convicción de pecado, amado. Los que somos cristianos tuvimos que pasar por esa parte de la convicción de pecado, donde aunque alguien te diga, no te preocupes, mira, no pasa nada, tú tranquilo, tú no estás en paz hasta que Dios te perdona. No estás en paz porque no necesitas la voz de un hombre, lo que necesitas es el perdón de Dios. Y entonces el Espíritu Santo es el que te hace, y si eres cristiano, el que te hizo ver la vida de pecado que tú llevabas. Y si tú estás en esa etapa de convicción de pecado y te sientes culpable, y hay cuentas que aún no has resuelto con tu familia, hay cuentas que aún no has resuelto con X o Y personas del trabajo, y hay cuentas que aún no has resuelto, amado, sé sensible al Espíritu Santo, porque más adelante veremos que al Espíritu Santo ha habido hombres que le resisten, ¿sí? Y que el Espíritu te está haciendo ver tu vida de pecado. No, pero también me hicieron, ¿verdad? Ese es el argumento. Y el Espíritu Santo te trata de ver, te trata de hacer ver tu necesidad.
Y entonces dices, no, pero yo estoy bien, yo no necesito. Y entonces Dios de múltiples maneras al ser humano le trata de hacer ver su realidad. Pero muchas veces, ¿qué hace el ser humano? No tiene humildad y no quiere aceptar. Y que el ser humano no quiere sentirse ahí, ¿verdad? Humillado, aunque nuestra vida esté humillada, ¿verdad? Entonces, se llama convicción de pecado. Amados, quisiera que quede muy claro, yo pregunto, ¿quién se encarga de hacer que un ser humano tenga convicción de pecado? Amado, es el Espíritu Santo. Es Él. Qué preciosa función, ¿verdad? Y en todas las edades pasadas, lo que vimos desde Abel, Abraham, ¿quién más vimos? Moisés y los profetas, amados, nunca se expresó de una manera tan manifiesta, tan explícita, tan amplia como la etapa que vivimos hoy, la etapa que vivimos donde el Espíritu Santo está en su plenitud y se ha manifestado de una manera gloriosa a nosotros, amado. Y es importante que tú lo tomes en tu corazón. ¿Qué habrá significado vivir en otra etapa, en otro tiempo, sin esa influencia que nos hace ver nuestros errores, sin esa influencia que nos hace ver el pecado, nuestro pecado, sin esa influencia, ¿verdad? Que aún con cuerdas de amor nos llama, ¿verdad? Y de múltiples formas. Bien, entonces nos hace convencer de la mancha del pecado, del fruto del pecado, ¿verdad? Nos convence de que no heredaremos la vida eterna. Nos convence de que entonces estaremos alejados de Dios, que hay un castigo eterno, ¿verdad? Entonces, todo eso, cuando estamos alejados de Dios, te dicen del infierno, te dicen de la condenación, te dicen de Cristo y pues, hombre, qué locuras son estas, ¿verdad? La Biblia lo enseña en los textos anteriores porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura y no las puede entender. Porque esas cosas, ¿sabes cómo se deben examinar? Espiritualmente, amado, ¿sí? Para lo cual no alcanza el intelecto. Y no que no ocupe Dios de razones, se ocupa de razones, pero ocupa de la influencia preciosa de su Santo Espíritu. Ok, seguimos por favor. Ejemplo de resistir al Espíritu Santo, Hechos 7, la muerte de Esteban. Ese es el suceso que vamos a checar en este momento, que vamos a leer. Y entonces, recuerden que Esteban, ¿verdad? Ahí está Esteban, les predica, se echa una predicación, tengo entendido que es el capítulo más largo, ¿verdad? La predicación más larga. Y Esteban ahí está predicando y mostrándole por las Escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay salvación en Él. Y entonces, Él les tiene que decir esto. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre, ¿a quién? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores? Habéis sido entregadores y matadores. Escuchen esto. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amado, ¿qué les está diciendo? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo trató con ellos? Muchas veces. En muchos pasajes. En muchas formas. De manera multiforme. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Resistieron al Espíritu Santo. Y otra cosa, Él se lo está expresando de forma cara a cara, les está señalando su pecado, amado, que debió haber sido muy incómodo, sí, pero pudieron abrir su corazón, amado, ¿verdad? Pero ellos resistieron otra vez. Ya habían resistido muchas veces. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo? De muchas maneras. Por el Espíritu Santo te ha hablado, el Espíritu Santo te ha hecho ver esto, te ha hecho ver aquello, y trasladémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hecho ver que no es por ahí? ¿O cuántas veces a las personas que no han tomado su decisión
y que son inconversos, que todavía viven en el pecado y quieren y persisten en vivir en el pecado, aunque Dios ya les ha demostrado que los guía al error, que los guía a la muerte, que los guía a la condenación, que los guía a la culpa. ¿Y qué sucede? Nuevamente ahí, ¿verdad? O ensoberbeciéndonos o endureciendo nuestro corazón. Quizá alguien de ustedes ha experimentado esto, pero amado, qué tremendo esto que dice. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas? Y le está hablando, le está diciendo de Cristo, y a Cristo, acababa de morir Cristo, ¿verdad? Y entonces, estamos en el hecho de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, y entonces vamos en el capítulo 7, acaba de morir Cristo, ¿verdad? Acaba de ascender en el capítulo 1, y estamos en el 7, y en el 7, amados, les está diciendo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles, pero no la guardasteis. Entonces, date cuenta de lo que les está diciendo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Crujían los dientes contra él, le agarraron piedras, le lanzaron piedras y lo mataron. Y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? Que es entonces Saulo, que también es Pablo, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que también al Espíritu Santo también se le resiste. ¿Y cuál es el consejo? A lo mejor con mi pregunta está la respuesta, pero ¿cuál es el consejo para que si el Espíritu Santo se muestra a ti, cuál es el consejo? Pues que seas enseñable, ¿verdad? Que digas, ok, yo ya no quiero resistir al Espíritu Santo, yo lo que quiero es que tú me ayudes a ser humilde, yo lo que quiero es ya ser constante, yo lo que quiero es que si tú ya me mostraste, por favor ayúdame a atesorar, abrazar esta verdad que para mí es importante, que para mí es luz, ayúdame a abrazarla. Amado, si tú has resistido al Espíritu Santo, ya no resistas al Espíritu Santo. Qué tremendo estar resistiendo al Espíritu, amado. Sé que algunos de nosotros lo hicimos en nuestra vida pasada, pero finalmente, amado, nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos seguir en este precioso camino. Pero no resistas al Espíritu Santo, no resistas, sé dócil, sé enseñable, sé una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. ¿Qué número es? 29. Por medio de lo que hizo el Espíritu Santo en Esteban, seguro taladraba en el corazón del joven llamado Saulo. Taladraba ese pensamiento, ¿verdad? Porque en su presencia lapidaron a este hombre, porque en su presencia lo mataron, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo, aún así, él seguía empecinado, ¿verdad?, en arrastrarlos y traerlos a la cárcel, a los cristianos, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo posteriormente, ¿verdad? Bueno, Jesucristo se le apareció, ¿verdad? Conocemos la conversión del apóstol Pablo, pero a lo que voy es que en un momento él se hizo o se dio cuenta del pecado en consentir en la muerte de Esteban. En algún momento, ¿quién es el que le hizo ver ese pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? El que pudo observar, que pudo darse cuenta. Yo consentí en la muerte de ese hombre inocente, de ese hombre que nos predicó, de ese hombre que se atrevió a decirnos cara a cara, ¿verdad? Que habíamos resistido al Espíritu Santo. Y yo estuve presente y yo consentí a la muerte de Esteban. Y entonces qué duro ha de haber sido para él, ¿verdad? Estar cargando con la muerte de ese hombre y haber dicho, sí, mátenlo, ¿verdad? Haber estado presente. Entonces es lo que ocurre. El Espíritu Santo nos revela, nos hace ver, aún de cuestiones pasadas, ¿verdad? Que tengan mucho tiempo, nos hace ver nuestro pecado. Ok, siguiente, por favor. Bien, de justicia, por cuanto me voy con el Padre y no me veréis más. Dice, esto solo puede entenderse de la justicia personal del Señor Jesucristo. Jesús era por completo justo y por tanto no merecía morir. El Espíritu Santo debía convencer al mundo de la justicia de Cristo. Había de vindicarle. Es decir, de ese lugar, ¿verdad?, que él tenía delante de todos, demostrar que él no merecía morir, ¿verdad? En el sentido de que él era justo,
pero era necesario que muriera por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. ¿Qué argumento había de emplear el Espíritu Santo para convencer al mundo de la sinceridad y justicia de Jesucristo? La resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos. La venida del Espíritu Santo sería la señal manifiesta de que el Señor Jesucristo había sido exaltado por la diestra de Dios. Eso fue lo que vio Esteban, ¿verdad? Aquí vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora estamos seguros de que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Siguiente, por favor. Ok. Testimonio de que Cristo resucitó y de la ascensión está en Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es cuando está predicando el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, exaltado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, está derramando su Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Y ahí está predicando el apóstol Pedro. Ok, entonces el Espíritu Santo respaldó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Él resucitó y ascendió al cielo delante de sus discípulos, ¿verdad? Entonces ellos salieron, ¿verdad?, con Él, y entonces Él ascendió hasta que lo perdieron de vista. Y eso lo presenciaron ellos, amados. Y eso fue testimonio de que Jesucristo era un hombre justo y de que Jesucristo, pues, era el Mesías, ¿verdad?, prometido. Ok, seguimos, por favor. Ok. Ok, solamente narro esta parte. Quizá ustedes recuerden el pasaje de Camino a Emaús. El Camino a Emaús, Jesucristo se alinea a caminar con dos, ¿verdad? Uno se llamaba Cleofas, se alinea a caminar con ellos y escucha que están hablando de Jesucristo, están hablando de Él. Y entonces, el verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén, en Jerusalén, que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amados, solamente estoy dando testimonio de que Él resucitó. Siguiente, por favor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos se obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Amado, ahí está en los evangelios. Él resucitó, el sepulcro no lo pudo retener y resucitó para que entonces, amados, para que un día nosotros resucitemos con Él, amado, y estemos con Él eternamente en el cielo. Amados, es verdad esto que escribieron en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan ahí estuvo presente. Él vio, ¿verdad? Él vio estos sucesos de cuando fue testigo de que resucitó, fue testigo de que ascendió al cielo. El Espíritu Santo, mediante ellos, da testimonio de que esto así fue. ¿Sí? ¿Podemos continuar, por favor?
Ok, y de juicio por cuanto el príncipe, estoy hablando del mismo texto, llevamos dos aspectos, este es el último. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado al inducir a los judíos a condenar a muerte a Cristo. El diablo, el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, se juzgó y se condenó a sí mismo como mentiroso y homicida. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue despojado de sus mal adquiridos derechos legales sobre las naciones. En cada alma que pasa de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, del reino de Dios, Jesucristo obtiene una nueva victoria. En cada persona, dice, en cada alma que pasa de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, admirable del reino de Dios, Jesucristo obtiene nueva victoria contra Satanás. En cada una de las personas, amado, en cada uno de los creyentes o nuevos creyentes, Él gana la victoria sobre Satanás, porque estábamos condenados a muerte, y Él nos dio vida juntamente con Cristo, amado. Siguiente, por favor. ¿Qué fruto produjo el Espíritu Santo en aquellos que gritaban, crucifícale, crucifícale? Y finalmente crucificaron al Señor. ¿Qué fruto hubo de aquellos que gritaban, crucifícale? Amados, ¿sabías que muchos de ellos se arrepintieron? Se arrepintieron. Pedro en un par de veces que él predicó, amados, tenían ahí toda su conciencia manchada. Y vino el Espíritu Santo y les hizo ver su conciencia manchada y les hizo ver su pecado. Y les dijo Pedro, mas vosotros matasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, les dice. ¿A quién pidieron en vez de Jesucristo? Y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Les está predicando Pedro. ¿Y qué creen que sucede en el capítulo 2 de Hechos, verso 33? Por favor, verso del 36 en adelante, ¿verdad? Al oír esto, el verso 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es el fruto que produjo el Espíritu Santo en esas personas? ¿Qué produjo? Al oír esto se compungieron de corazón, un dolor profundo por sus actos, por sus hechos, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cayó el peso del pecado de matar al autor de la vida, cayó sobre sus espaldas, cayó sobre sus lomos, y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, amados, ahí entramos nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estás tú. ¿Dios te llamó? Pregunto, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. ¿Dios te ha llamado? Contéstate por favor a ti mismo, si Dios te ha llamado, y respóndele a la influencia de su Espíritu. Respóndele como Él merece que sea respondido. Sé que hay cosas que en la vida, propuestas que no valen la pena, pero la que Él nos propone vale la pena, amado. Vale, tiene valor, tiene valor. El perdón de nuestros pecados, que el Espíritu Santo esté contigo. He aquí que, como dijo, que dejaría el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaría con nosotros, amado. Esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos, en aquel momento los judíos, ¿verdad? Para los que están lejos, ahí estamos nosotros. Y puede ser para tu simiente también, por supuesto, ¿verdad? Ok, seguimos adelante, estamos a punto de concluir. Bien, solamente este pasaje sé que es largo, no lo voy a leer, solamente lo vamos a platicar. Había un hombre etíope, ¿verdad? Y que era un funcionario de Candace, era un etíope. Y entonces este hombre iba ahí con sus sirvientes, ¿verdad? Y entonces este hombre iba leyendo la Escritura. Y el Espíritu Santo, y recalco mucho, el Espíritu Santo es el que le hace a Felipe, ¿verdad?, que viniera del camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y entonces le dice, allégate a ese carro, y él se acerca al carro, ¿verdad?
y oye que está, vamos a leer esta partecita por favor. Ya descendió, entonces en el verso 27, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amados, ¿qué les parece esta parte tan preciosa, tan hermosa, de cómo el Espíritu trata con sus siervos cuando son obedientes, amado, cuando somos obedientes? Le dice, acércate a ese carro. Y entonces Felipe se acerca a ese carro. Y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Por favor, siguiente. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Amados, qué preciosa es la obra de Cristo, es hermosísima. Igualmente preciosa es la obra del Espíritu Santo. Qué preciosa es la obra del Espíritu Santo, que ve a un hombre, amado, ve a un hombre que buscaba de Dios, que subió a adorar, y subía a adorar, pero no comprendía. ¿Y cómo entendería si alguien no le explicare, verdad, le enseñare? Y entonces leía sobre Jesucristo. Y estoy seguro que cuando leímos casi el 100%, si no es que el 100% de nosotros, entendemos que habla de Cristo. Pero este hombre decía, por favor dime, te ruego que me digas, ¿lo dice de sí mismo o de algún otro? Amado, es el Espíritu Santo quien proveyó para que este hombre conociera del Evangelio de Jesucristo. Y se fue gozoso ese hombre. Amado, había subido a adorar. Pero amado, iba leyendo, pero no comprendía. Amado, nosotros quizá hemos comprendido más. Pero ¿qué ocupamos? La sencillez. Ocupamos la sensibilidad al Espíritu Santo. Porque Él nos ha hablado una y otra vez. Él nos ha hablado. Entonces, para contrastar este ejemplo de los hombres que resistieron al Espíritu Santo, pero que muchos de ellos se arrepintieron, ¿verdad? Pero para contrastar, aquí hay un hombre que buscaba a Dios, pero que no lo conocía, amado. Y Dios proveyó con su Espíritu Santo, proveyó para que ese hombre, Dios, en su Espíritu Santo, Dios pudiera manifestarse, ¿verdad? Qué precioso, y ese hombre fue gozoso. Dios lo salvó, ¿verdad? Ok, amados, en realidad, muchos de los presentes están haciendo caso a lo que Dios les ha estado hablando, y eso es precioso, ser sensibles al Espíritu Santo. No tengas temor, porque Él te va a guiar y va a completar, toda su obra la va a completar en ti. Él no deja nada a medias. Su obra que en ti ha empezado, no te desalientes, porque Él la va a concluir. Si tuvo cuidado de este hombre, ¿tendrá cuidado de ti? Por supuesto que tendrá cuidado de ti. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta un mayor énfasis del Espíritu? ¿Te hace falta buscar más al Espíritu Santo? Búscale, amado. Para eso es esta reunión, para eso es este ciclo, para comprender más al Espíritu Santo, cómo obra, cómo su obra la realiza en una persona. Bien, siguiente, por favor. ¿Puedes pasar, hermano Carlos? Ok, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo?
Es quien abre los ojos a los ciegos para ver la verdad, aclara sus mentes para que puedan entender lo que ven, mueve sus voluntades para llegar a colocar la fe en el Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es su obra. ¿Esa es la última? ¿La última? Sí, ¿verdad? Ok. Sin esta obra no habría ni siquiera un solo cristiano en el mundo. Por medio del Espíritu Santo nos salva y glorifica al Señor Jesucristo. Esa es nuestra conclusión, amado. Que sin el Espíritu Santo ni un solo día podríamos sostenernos, amado. Sin su Espíritu Santo no podríamos valorar el sacrificio. Sin su Espíritu Santo no podríamos sostenernos, ¿verdad?, en integridad. Sin su Espíritu Santo, amado, no podríamos ser influenciados para creer. Es su Espíritu Santo, es su obra preciosa la que se lleva a cabo en nosotros. Y yo te pido que tomes muy en serio todo esto, que lo reflexiones, que llegues a checar los textos bíblicos en tu casa para que puedas ver lo que el Espíritu Santo desea hacer en tu persona. Vamos a entonar un canto. Ese canto, por supuesto, tiene que ver con el Espíritu Santo. A través de los tiempos, allá con Abel, trataba con la conciencia de las personas, de manera personal. Y más adelante trató por medio de la familia de Abraham, trató por medio de Moisés, de la ley dada a Moisés, y trató de muchas maneras. Pero actualmente su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Créelo. Él está en medio de nosotros. Él abre los corazones de nosotros. Él toca los corazones de nosotros. Algunos de nosotros teníamos un corazón muy duro. ¿Por qué se endurece el corazón? Se endurece por el pecado. Al grado de que ya no queremos creer. Pensamos que ya no podemos creer. Creemos que ya no tenemos esperanza. Pensamos que estamos perdidos. Pero ese engaño es del diablo, no lo creas. Nos hace ver perdidos sin esperanza. Es del diablo ese mensaje. En nuestra cara nos hace ver que muchas veces hemos fallado. Nos hace ver que de múltiples maneras, y nos hace ver el pecado, pero no nos hace ver su gracia, sino solo nos hace ver el pecado. Pero también existe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toca los corazones. El Espíritu Santo toca las voluntades. Y aquella persona que quizá dice: es que no puedo, es que ya lo intenté 1000 veces y no puedo. Amado, el que te está predicando es uno de esos que pensaba que no tenía esperanza, pensaba que no tenía manera de salir adelante, pensaba que yo estaba condenado, que no tenía sentido mi vida, me sentía una basura, me sentía que Dios no me podía alcanzar porque había pecado mucho. Me la pasé muchos años ahí sentado sin tomar una sola decisión, o decisiones parciales, tantito sí, tantito no, una semana sí, una semana no. Y me convencí, estaba convencido de que yo no podía salir adelante, estaba convencido que nunca iba a cambiar, estaba convencido de que estaba muy perdido, estaba convencido de que no podía salir de pecados muy vergonzosos. ¿Y sabes una cosa? El Espíritu Santo me tocó. El Espíritu Santo, sé que fue Él, vino sobre mí y me dio la esperanza de creer, me dio la oportunidad de creer. Y el texto que leí fue este:
ese texto hermoso de Lucas, cuando dice que Él vino a libertar vino a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y de ahí el Espíritu Santo me ayudó a agarrarme. Y yo una y otra vez me repetía en mi cerebro y en mi corazón. Y eso que me repetía es: a eso vine, a libertar al cautivo, a darle vista a los ciegos. Y yo dije: Señor, yo soy uno de esos. Ten misericordia de mí, Señor. Amado, Él cambió mis pensamientos. Me puso mucho el deseo de amarlo. El Espíritu Santo cambió mi vida. Batallé mucho, sí, pero Él nunca me dejó. Nunca me ha dejado, amado. No resistas al Espíritu Santo. Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El ser humano tiene esa voluntad de endurecerse. El ser humano tiene esa voluntad de decir: quiero, Señor, no sé cómo, pero quiero. El ser humano tiene esa oportunidad de decir: Señor, no sé cómo, pero tú me puedes rescatar. No sé cómo, pero tú me puedes salvar. Eso, Espíritu Santo, amado. Mientras entonamos este canto, adórale. Él no es una fuerza, Él es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. En ese credo que leí al inicio de la reunión, decía que le adoremos. Aprendamos a adorarle. Si no sabemos, aprendamos a adorarlo. Él es Dios. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece que lo adoremos, amado. Quien guste de pie, pero entonemos este canto. Quien quiera seguir con sus ojos cerrados, cierre sus ojos, pero sé partícipe de esta reunión. Tú y yo somos seres humanos, podemos adorar a Dios. Tú y yo somos seres humanos, necesitamos a Dios. Háblale en tu lugar. No somos una bocina, no somos una silla, somos un ser humano y necesitamos de Dios. Adórale, cántale, háblale, órale a Dios. Sé partícipe de esta reunión.
llamamos a ti, Santo Espíritu. Te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad, dando gloria a Dios, y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Órale al Espíritu Santo, cuánto lo necesitas. Espíritu Santo, es que si tú no hubieras tocado mi corazón, estuviera ya destruido, Señor. Si no hubieras tocado mi corazón, todos los errores y pecados que hubiera seguido cometiendo, Señor. Pero tú, Señor, tocaste el corazón de roca y lo volviste de carne, Señor. Te pido que en este auditorio ninguno se quede con un corazón de roca, Señor. Toca sus corazones, Señor. Señor, dale la esperanza de una nueva vida, Señor. A pesar de que sus pecados sean muy vergonzosos, Señor, tú tienes el poder de perdonar. Tu Espíritu Santo, Señor, Padre, de verdad, puede tocar todos los corazones, Señor. Tú que eres el Todopoderoso, tan solo di la palabra, Señor. Los corazones se volverán de carne. Te ruego por todos aquellos que han estado batallando con el pecado, Señor. Te pido, Señor, especialmente por todos los que han estado cayendo en el pecado, Señor, que no se han podido levantar. Levántales tú, Señor. Te ruego por todos aquellos que se sienten derrotados, Señor, para que tú les ayudes a levantarse, para que tú te ganes gloria en sus vidas, que aquellos que los conocen pueden dar testimonio que tú los cambiaste, Señor, que tú los transformaste. De sus familiares se puedan dar cuenta que tú naciste de nuevo en su corazón, Señor. Ellos nacieron de nuevo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, así como fueron compungidos en aquel día muchísimas gentes de los judíos, Señor, fueron compungidos de corazón. Ven a hacer que el corazón de ellos se duela. Ven a hacer que el corazón de ellos se arrepienta, Señor. En el nombre de Jesucristo, los pongo en tus manos, Señor. Me comprometo a estar orando por ellos hasta que tú obres, Señor, en ellos, hasta que tú hagas la obra, hasta que tú, Señor, los traigas delante de ti. Mira todas estas familias que vienen continuamente, pero que aún no ha ocurrido nada en ellos. Por favor, ayúdalos, Señor. Tócalos con su Espíritu Santo, abre su corazón, Señor, que sea fructífero este ciclo de enseñanzas en nuestra congregación, Señor. Te ruego por mis hermanos, para que sean sensibles a tu Espíritu Santo. En este canto decimos: ven, Santo Espíritu, Señor, santifícanos, Señor. No permitas que caigamos en el pecado, Señor. Danos mucho amor para nuestros hermanos, Señor, para visitarnos, para ayudarnos, para animarnos. No permitas que sigamos envueltos en solo trabajar, Señor, solo preocuparnos por los problemas personales. Ayúdanos a ser una iglesia como la de los Hechos de los Apóstoles, que tenían las cosas comunes y que partían el pan en las casas. Dice tu palabra que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús te lo ruego, haz una realidad eso en nuestra iglesia, en el nombre de Cristo. Que tu Espíritu Santo venga en medio de nosotros. Así como
a la persona de tu Hijo Jesús le dijeron: quédate con nosotros. Espíritu Santo, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Quédate en nuestros corazones, quédate en nuestros hogares, quédate en nuestra congregación. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. A ti clamamos, quédate con nosotros. Qué precioso es tu Espíritu Santo, Señor. Qué precioso es tu Hijo. Qué precioso eres tú, Señor. Vale la pena seguirte, vale la pena invocar tu nombre, vale la pena guardarse del pecado, vale la pena guardarse del mal, vale la pena tener disciplina en la oración, vale la pena buscar tu rostro, vale la pena recrearnos en tu escritura, Señor, porque nos haces pensar como tu Hijo Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, Señor. Señor, que no quede esta reunión en algo emocional, que quede en algo en lo cual se ocupen las emociones, pero que sean aterrizados la verdad que se ha enseñado sobre tu Espíritu Santo, que quede sembrado en el corazón. Ocupa nuestras emociones, Señor, para adorarte, para exaltarte, pero, Señor, no queremos quedarnos en las emociones. Complementa con nuestras emociones lo que nuestro raciocinio ha comprendido hoy, Señor. Complementa con nuestra voluntad, Señor. No ocupamos elocuencia, sirve para nada, Señor. La elocuencia es como lodo, es como, no vale para nada. Pero el énfasis de tu Espíritu Santo, Señor, Señor, ese es importante, que tú estés con nosotros, que tú lo pongas en nosotros, Señor. No permitas que esto que ha sido sembrado hoy sea arrebatado por el enemigo. Bendice los discipulados que hay cada domingo, Señor. Ponles el deseo de ser discipulados, Señor. Ponles el deseo, así al joven como al ancianito, Señor, de ser discipulado por ti, Señor. Los que somos cristianos, Señor, ponnos el ferviente deseo de que tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo tiempo, Señor, en todo lugar. Ayúdanos a discernir para tomar buenas decisiones, Señor. Ayúdanos a discernir tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Gracias a tu bendito Espíritu Santo, Señor. Gracias por venir a fortalecernos. Gracias por venir a hablarnos, Señor. Señor, ayúdame para estar orando por todas las personas aquí reunidas. No quiero ser hipócrita, Señor. Quiero corresponder a lo que tú nos has puesto delante, todas estas personas que son almas eternas, Señor. Te ruego que pongas en los que somos hermanos un ferviente deseo y que estemos orando por todos los presentes hasta que tú resplandezcas en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que así sea. Amén, que así sea. Que así sea. Que así sea, Señor. Pongo en tus manos a cada joven, a cada ancianito, a cada matrimonio, Señor. Ven, Señor, Espíritu Santo, ven a cada persona. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Llévate tú la gloria y la honra, Señor, en cada persona, en esta reunión, con tu palabra, Señor, porque nosotros nada somos, Señor. En el nombre de Jesús.